Obtuvo los grados de magíster y doctor en literatura. Ha realizado estudios de posgrado en Madrid y Lisboa y ha obtenido premios nacionales e internacionales por su obra creativa, entre ellos el premio IN. Jorge, el día de hoy, va a presentarnos el tema Paisaje de la Mañana, esbozo para un curso de literatura infantil peruana. Bienvenido, Jorge. ¿Empezamos o esperamos unos 2 minutos que venga el resto de los colegas? ¿Empezamos por el principio, por el medio o por el final? Por el final. Empezamos por el principio. Bueno, entonces empecemos por el título. Voy a hacer lo que suelo hacer en las clases. Nunca estoy refugiado en el pupitre del profesor, sino siempre bajo al piano y estoy más cerca de mis alumnos. Es lo que voy a hacer ahora. Estoy muy complacido de estar con ustedes. Hace un momento conversaba con Giovanna del no ausentismo, pero de la poca presencia que existe de escritoras, mujeres que hayan dejado su experiencia de vida, su sensibilidad, su cultura en la literatura nacional, infantil o juvenil. Hay un periodo, lo vamos a ver ahora, hay un periodo entre los años 40 y los años 60 o 70 del siglo pasado, entre 1940 y 1970, que sí hay una presencia acentuada, enfática de mujeres en la literatura infantil, pero antes no, y después tampoco. Si nuestra literatura todavía está bajo el dominio del hombre, desafortunadamente. Yo estoy ahora intentando escribir, justamente por esta ausencia, tratando de escribir desde la perspectiva de una narradora, ¿no? Así que antes de ponerme a escribir, me echo rímel, rouge, ¿no? Me pongo las panties, ¿sí? Entonces de esa manera empieza a aparecer la sensibilidad femenina. Ahora con lo de la unión civil ya uno ha perdido prejuicios. Yo vengo trabajando hace más de un año en un trabajo de investigación con el ánimo de revisar la literatura, lo que se ha producido en literatura infantil, ocasionalmente en la literatura juvenil, paréntesis o nota a pie de página. Mi tesis de doctoral fue sobre la literatura juvenil en el país, todo el siglo XX. De modo que es un periodo que he trabajado bien, conozco la presencia de la literatura juvenil. Si les interesa, porque tengo entendido que hay profesores de secundaria acá, puedo simplemente señalarlo para que ustedes investiguen por su cuenta. El joven, el adolescente, que ahora nos desvela, nos perturba, nos echa a perder muchas clases, que es un rompedero de cabeza para el profesor y para los padres, ¿no? No hay personaje más perturbador en la vida de un adulto que un adolescente, porque cuestiona permanentemente al adulto y aunque no tenga razones para hacerlo, lo hace con su sola presencia, ¿no? No nos contesta con palabras, sino refunfuña, ¿no? Está todo rotoso, se baña las 500, es decir, hay una serie de actitudes que van a contracorriente de lo que nosotros los adultos, seamos profesores o papás, creemos que son las buenas costumbres, los buenos hábitos. Es natural que un chico reaccione de ese modo. Pero esa categoría de adolescente ha surgido, aunque usted les sorprenda, en el siglo XX. Antes no había esa preocupación. La preocupación por la infancia y por la adolescencia nace en el siglo XX como fenómenos culturales, sobre todo por el impulso que da la psicología. La psicología y luego la pedagogía. Para llamarlo con nombres propios, Freud, luego Piaget, que se detienen a observar al niño y al adolescente como un fenómeno cultural. Y luego han sido algunos medios masivos como el cine y luego la literatura que han potenciado eso.
Si uno ve películas de 1930, 40, hasta 50, incluso en la década de 50, va a encontrar muy poca presencia de jóvenes o de adolescentes. Sin embargo, a partir de los 50, con James Dean, para marcar un hito, con James Dean y posteriormente Marlon Brando, la figura juvenil ha creado una especie de imperio cultural, ¿no? Uno va por cualquier avenida y si uno se detiene a mirar los rótulos y los carteles, casi toda la publicidad o buena parte de la publicidad está dirigida a los jóvenes. Los adultos tendemos a disfrazarnos como jóvenes o buscamos, así como los adolescentes buscan la moratoria y permanecer en la casa de los padres, los adultos también buscamos estar ligados de alguna manera a la adolescencia porque nos aterra la vejez, ¿no? Es más cómodo y resulta más casual, más cool, ¿no? Estar cerca a la adolescencia o a la juventud, lo cual genera también rencillas y conflictos entre los papás, el chico que ve que su papá está con jeans y con zapatillas y la hija que ve que su mamá fitness y cuidadísima de lo que come y llevando la ropa muy de moda. Hay una juvenilización de la sociedad, eso es evidente y se manifiesta en una serie de disciplinas culturales, ¿no? Y la literatura es una de ellas, ¿no? En el Perú, la primera presencia que yo he podido rastrear de un personaje adolescente es como una novela que todos conocemos, pero que no siempre leemos bien, que es La Casa de Cartón. Es una novela de 1928. 1928. No solo es la presencia del primer adolescente peruano, sino que además el narrador se sitúa desde la mirada, desde la sensibilidad, desde el mundo complejo y atormentado de un adolescente. Si ustedes recuerdan cómo está narrado La Casa de Cartón, incluso si ustedes conocen los entretelones de la composición de ese libro, eso lo escribió Martín Adán, Rafael de la Fuente y Benavides, cuando era un adolescente de colegio alemán. O sea, nace con unos ejercicios de estilo cuando estaba en tercero secundaria, tercero, cuarto, quinto de secundaria, y poco después de haber egresado al colegio lo publica. El libro aparece en el 28, cuando Martín Adán, seudónimo de Rafael de la Fuente, acaba de cumplir 20 años. O sea, 2 o 3 años que había terminado la secundaria. Es decir, no es solo tomar un personaje adolescente y hacerlo desplazar en un escenario y que hable como un chico adolescente, sino además meterse en la piel del personaje adolescente. Al año siguiente, el año 29, aparece por entregas una novela peruana muy poco conocida, en 2 entregas. Muchos de ustedes sabrán que esta costumbre de publicar una novela por entregas, una parte, 2 partes por capítulo, es una costumbre que viene del siglo XIX, ¿no? En buena parte la novela, como la entendemos hoy, es decir, un libro voluminoso, muchos capítulos, bien estructurado, surge en el siglo XIX por entregas, ¿no? Una revista, un periódico contrataba a un escritor para que ese escritor escribiera cada determinado periodo de tiempo un capítulo. Por eso que la novela se va estructurando por capítulos más o menos equivalentes, ¿no? Y cómo hay un comportamiento dentro del capítulo, de modo que el capítulo que publico hoy tiene que enganchar con el capítulo que dejé a la expectativa anteriormente y tiene que tener un pico, ¿no? Y dejarle ese momento de intriga y de gran expectativa para que enganche con el capítulo siguiente. Esa estructura fue armada, la estructura y la extensión ha sido armada por las publicaciones por entrega, ¿no? Lo que se llama la época del folletín, ¿no? Vargas Llosa publicó hace poco en Alfaguara un libro de la Niña Mala, Las travesuras de la Niña Mala, ¿no? Claro, escrito en el siglo XXI, pero bajo el aroma, ¿no? De la literatura del siglo XIX, ¿no? Entonces, volviendo al Perú, en el año 29, 1929, un escritor que era en ese momento un importante narrador y sobre todo un muy importante periodista, José Díaz Canseco, que había publicado cuentos, todavía no había publicado Duque, una novela de 34, publica en 2 partes una novelita que se llama El Gaviota. El Gaviota. Y es bien interesante
hombre popular que estaba muy cerca de la gente, por su labor periodística, probablemente dicen que era un gran cajoneador, le gustaba la jarana, estaba muy cerca más de los sectores populares. Y él escribe una novela, no desde la visión burguesa y aristocratizada de Martín Adán con La Casa de Cartón, sino la novela de Daniel Canseco es El chico de la calle, el achorado de hoy. ¿Y cuál es el escenario? El Callao, el Yauca, ¿no? Entonces, mientras que el personaje de Martín Adán está ubicado en el barranco de los años 20, entonces Barranco era un distrito aristocrático, ¿no? Algo venido menos ya de un distrito aristocrático. Y el personaje de José Díaz Canseco, de Gaviota, está situado en las calles del Callao, chico como mi padre, ¿no? Que se hace vaporino, ¿no? Viaja, una vida mucho más aventurera. Y es interesante cómo estas dos novelas, que tienen como personajes centrales, ejes adolescentes, bifurcan el camino de la novela juvenil. En adelante, la novela ha seguido más o menos ese cauce. La novela aristocrática, intimista, con un lenguaje refinado, proveniente de esta vena de Martín Adán, y por otro lado, la novela más exteriorista, más conductual, más callejera, más sucia, que es la novela de los sectores populares de Díaz Canseco, a la que pertenece, por ejemplo, Los Inocentes. ¿No? Los Inocentes, una novela que es un libro de cuentos del 61. O Al final de la calle, una novela de los 90, de Oscar Málaga. ¿No? Y por la orilla de la Casa de Cartón está Bryce, por ejemplo, ¿no? No solamente el Bryce de Un Mundo para Julio, sino sobre todo el Bryce de Puerto Cerrado, ese precioso libro de cuentos, ¿no? En esa misma línea podría estar incluso Jaime Bailey, que algunos maestros y maestras le hacen ascos y creo que deberían mirarlo con un poquito más de atención. Porque si tenemos el empacho de explicar Harry Potter o Bailey, tenemos que leerlos, ¿no? Pero yo venía a hablar no de la novela juvenil, sino de lo que ha pasado con la literatura infantil. Entonces vengo hace un año metiéndole el diente a la literatura infantil con el ánimo de componer un cuerpo de la literatura infantil, cómo se ha comportado la literatura infantil, por qué tenemos la literatura infantil de hoy, por qué la literatura de hoy infantil es sobre todo un fenómeno de la escuela y no de la casa. ¿Por qué no se ha empezado a preocupar la literatura infantil a partir del plan lector? ¿No? O sea, si no fuera por el plan lector, ¿no? A mí me alarma eso, porque yo he crecido como padre lector en una gran biblioteca, pensé que todo el mundo debería leer, para empezar los profesores, ¿no? Es más, yo creo modestamente que un profesor o una profesora debe ser un enloquecido de la lectura. Y no solamente de la lectura, porque según todas las teorías textuales, todo lo que nos rodea es texto. Yo en este momento los estoy leyendo a ustedes. Ustedes están leyendo. Desde cómo estoy vestido, cómo me desplazo, el tipo de ojo que tengo, cómo hablo, el tono de voz. Es una lectura. Permanentemente los seres humanos, con nuestro hacer y nuestro saber, estar en el mundo, ya es emitir señales de comunicación. ¿No? Y estamos permanentemente leyendo. A mí me causa un poco de gracia cuando en el fútbol nacional el periodista pregunta al técnico o al jugador y contestan algo así: mi lectura del partido, ¿no? Y le preguntan a Ricardo Bedoya por una película: mi lectura de la película, ¿no? Ya no nos sorprende. ¿Sí? Yo creo que sería bien conveniente que ensanchemos el concepto de lectura y que no estemos atados a la idea de que la lectura es solo el contacto de nuestros ojos con el texto escrito, ¿no? Y qué es lo que pasa en la escuela, ¿no? El ojo y el texto escrito, y si el texto escrito es narrativa, mejor. O sea, no me meto en el guión cinematográfico, no me meto en el cómic,
no me meto en la canción popular. Tenemos un Felipe Pinlo, tenemos una Chabuca Granda, que son poetas de la canción. El día que Bob Dylan, que va a ser pronto, gane el Premio Nobel de Literatura, van a ver cómo de pronto el Ministerio de Educación va a reaccionar y decir, la canción popular también tenemos que incorporarla como un género literario. Mientras tanto, no. En los últimos años, el Príncipe de Asturias, el equivalente al Nobel en lengua castellana, lo ha ganado Bob Dylan y Leonard Cohen, dos grandes cantantes de música popular. Yo creo que sería mezquino no aceptar que Silvio Rodríguez tiene canciones poéticas, o Sabina, ¿no? Son grandes compositores, ¿no? Y también es obviar el origen de la literatura y en particular el origen de la poesía. La poesía nace como canción. La poesía nace como canción. No solo nace como canción en su práctica, sino que además el lenguaje poético, ya no solo la poesía, sino el lenguaje poético, con todos sus artilugios, con todos los recursos de métrica, rima, sonoridad, significancia, todo eso es aprendido de la música. Como me he quedado sin el instrumento musical, tengo que arreglármela para que mi texto tenga ritmo. Entonces, la métrica, empiezo a contar las sílabas, cómo me suena, la rima, ¿no? El ritmo del texto. Entonces, me parece importante ampliar el concepto de lectura y pensar que podemos leer un partido de fútbol con los chicos, podemos leer un guión cinematográfico, podemos leer una canción, podemos leer un poema, que es el género más temido en la escuela. Los profesores y las profesoras se detienen como si fuera el borde del abismo frente a un poema, se aterran, no saben cómo enfrentar un poema. Sin embargo, todos y todas, en coro, unánimemente decimos, Vallejo es un gran poeta, ¿no? Y preferimos en secundaria dar datos referidos a Vallejo, leer Paco Yunque, pero no leer su poesía, ¿no? Máximo, hay golpes en la vida tan fuertes, porque como la vida nos golpea a todos, ese es un tema que conocemos bien. Pero el Vallejo notable, el Vallejo inmenso, cósmico, es el Vallejo posterior. Claro, el poema de los poemas humanos. Algo parecido ocurre con Pablo Neruda. Pablo Neruda publica 20 poemas de amor y una canción desesperada cuando es menor que el menor que está ahora en la sala. O sea, Neruda no tiene ni 20 años, ¿no?, cuando publica ese libro. Y él sigue publicando hasta los 70 y tantos. Los libros posteriores de Neruda son los grandes libros de Neruda. Este es un libro popular. Es un libro popular, asequible, hermoso, neorromántico, ¿no? Pero está muy lejos de ser el gran poeta que Neruda alcanzó a ser. Esta especie de rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en poesía. Prodigio de la invención. Distinto a Vallejo, el Vallejo era más contenido, paría sus versos, le dolía producir, ¿no? Además, Vallejo vivía muy comprometido con el cambio social, tipo, digamos, como diría el mismo, de huesos fidedignos, comunista de huesos fidedignos, ¿no? Y muere muy joven, muere a los 40 y tantos y luego muere a los 70 y tantos, ¿no? Entonces también hay que entrar en la poesía, también hay que entrar en la ronda, leer con los chicos rondas, es decir, todo eso tiene que ver con la lectura, ¿no? Yo creo que ahí haríamos un paso importante y empezaríamos a desescolarizar la lectura. Pero no era a eso lo que venía, tampoco. Venía esto, al trabajo que vengo haciendo, que es un trabajo en curso, es un trabajo que estoy en este momento desarrollando, y que le he puesto ese título, Paisaje de la Mañana, y tiene ese grabado de Guamán Poma. Guamán Poma es el gran referente de la época de la colonia. A mí me desvela, ojalá que me escuche el Pati Hernández ahora, me desvela a esta Pati Hernández.
toma nota, me desvela un proyecto, que es el siguiente. Cuando estudiamos literatura peruana y estudiamos el periodo de la literatura de la colonia, no sé si a ustedes les sorprende que el 98% de los escritores de la literatura peruana de la colonia son españoles. Es más o menos lo que ocurre con los arqueros peruanos que son argentinos. ¿No? Son los mejores arqueros peruanos los argentinos. ¿No? Los mejores escritores de la colonia son españoles. ¿No? Hasta que aparece este fenómeno que protesta, ¿no? Que mira lo que está pasando en la colonia y escribe un libro, pero como no domina el castellano, dibuja. Y es el antecedente más claro del cómic. Ustedes me en el siglo XVII escribir miles de páginas e ilustrar 400 ilustraciones regadas a lo largo de su texto, solamente para mandarle un informe al rey, para denunciar lo mal que marchaban las cosas en la colonia. Entonces, hace su protesta y a la vez, no como los candidatos que solamente protestan en crítica, sino hace su protesta y su propuesta. Nueva crónica y buen gobierno. ¿No? Y este libro anduvo perdido durante siglos, hasta que en el siglo XX apareció en una biblioteca. ¿Ustedes se imaginan el momento en el que este estudioso norteamericano está hojeando libros de mamotretos, ¿no? Impunables, y no se encuentra con esta maravilla? De haber enloquecido, ¿no? Y hay muy pocas ediciones, es un libro caro, es un libro gordo, es un libro lleno de ilustraciones, y es un libro además donde el texto es infernal, enmarañado, complejo, porque repito, no dominaba bien el castellano, y era más bien quechua-hablante. Entonces está mechado, ¿saben lo que es mechado? Prensado, y qué bonita jerga, ¿no? No te meches, o sea, no te trences a golpe con nadie. Mechar es eso de mecha, ¿no? Está mechado entre el castellano y el quechua. Y como apoyo, más que como muletilla, en realidad el libro verdaderamente anda sobre los pies de la ilustración. Uno podría ojear las ilustraciones y tener una idea de cómo era la colonia. Y yo me sigo preguntando, ¿por qué no hacen una edición para chicos? La respuesta, como diría Bob Dylan, flota en el aire. Porque es muy rebelde. Es muy rebelde. Y como los grandes rebeldes son visionarios, y los visionarios transparentan la historia, lo que veíamos en el siglo XVII se ve ahora. Los mismos funcionarios, la misma burocracia, la misma corrupción, ¿no? Tanto en el clero como en la burocracia. Pero Ormán Pocas es un personaje que tenemos que leer, ¿no? Y solo mirando, además, no solo dibuja, sino pone, no sé si en este caso, por ejemplo, ahí hay una leyendita abajo, ¿no? Pone de arriba también, ¿no? A la edad de 5 años, dice arriba. O sea, es un niño de 5 años en la colonia que está jugando trompo, peonza. Y había ese juego, ¿no? Miren, la maravilla, ese grabadito, ¿no? Y abajo no alcanzo a leer qué dice, pero niño de la mena, de la colina, niño. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, descifrar lo que quiere decir. Y ojalá se terminara el trabajo ahí en descifrar. No, hay que descifrar y a veces adaptar. de la colonia, ¿No? Puede ser, niño de la colonia. Que quede como tarea, porque si no se nos va a pasar el tiempo. Bueno, entonces esa es la propuesta, paisaje de la mañana, a ver qué dice el subtítulo. El subtítulo de paisaje de la mañana, esbozo, boceto para un, esbozo o boceto, sinónimo, para un curso de literatura infantil peruana.
para no contradecirme, si pongo en la supuesta carátula, porque no sé si será un libro que se publicará en el futuro, un grabado de la colonia, a mí me interesaba rastrear la literatura infantil desde la colonia. Somos un país tan vasto, tan complicado, cuya literatura no nace en el siglo XVIII, XIX, XVII, nace con la literatura aborigen. Ya nadie discute la entidad de literatura oral. Si bien es cierto, el término literatura etimológicamente quiere decir escritura, pero todos los países de América Latina, sus orígenes, los cimientos de la literatura, nacen de manera oral, ¿no? Es verdad que probablemente el idioma que más se cultivaba en el país era el quechua, que era el idioma del incanato, pero ¿cuántas otras lenguas hay? Y cada una de estas lenguas, no lo dudé, tenía su propia literatura, su propia creación. Los cantos agrícolas, ¿no?, que cantaban mientras hacían las faenas del campo, los cantos de amor. ¿Ustedes creen que había que esperar a los españoles para que nos enseñaran a escribir poemas de amor? No, no. El indígena tenía, no sé, el primer te amo, ¿cómo se habrá dicho? Pero no sé, ¿no? La primera vez que habrían tomado a la mujer como una palomita urbe, una frase, ¿no? Ahí estaba el primer verso. Hay una producción literaria, aborigen, oral, en distintas lenguas, ¿no?, que a mí me interesaba rastrear eso. También me interesaba rastrear los primeros asomos de la literatura infantil que podían servir. No creo